Buen día, queridos hermanos. Muchas gracias por escuchar este tape. Vamos a hablar de un tema bíblico muy interesante, pero antes de ello quisiera que tengamos una oración. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, bendito sea tu nombre. Pedimos tu presencia al estudiar tu palabra y que nos beneficie para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. De nuevo, que tu Santo Espíritu haya cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esperamos una bendición de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús. El tema hoy es la viña del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 5, de versículo 1 y 2, dice lo siguiente: dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. En el versículo 7 nos dice, en Isaías 5:7 dice, la viña de Jehová es la casa de Israel. Así que tenemos una respuesta a lo que es la viña del Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. Dice, y los hombres de Judá, sus plantas deliciosas. Así que las plantas de la viña eran los hombres de Judá, y la viña, la casa de Israel. Fueron viñas escogidas, era de la nación judía. Deuteronomio capítulo 14 versículo 2 dice lo siguiente: dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera un pueblo que sobresaliera en toda la tierra. ¿Y cómo se llevó a cabo el pueblo de Dios? Con el primogénito de Abraham, Isaac. De Isaac vino Jacob. Ahora, recuerdan que nació Ismael, pero no fue una vida escogida, fue Isaac. Recuerdan que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero Esaú no fue la vida escogida, fue Jacob. Porque en Malaquías 1:2 dice Dios, dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, dice, y amé a Jacob. Así que esas fueron las vides escogidas que Dios tomó su tiempo para escoger un pueblo especial, con Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob las 12 tribus de donde nació el pueblo o la nación de Israel. Ahora, dice que la cercó él su viña. Dice Romanos 1:1 una pregunta. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío?
El segundo versículo dice, mucho. Primeramente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que esa es una ventaja grande que tenían los israelitas o los judíos, porque ellos tenían la palabra directa de Dios. Era su pueblo escogido. Ahora, ¿cuál es la esencia de ese pueblo? Es el amor de Dios, porque Dios es amor. Ahora, el deseo de Dios para la humanidad es que amemos a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así que el cerco dado al pueblo judío fue la ley de los 10 mandamientos. Tenemos en Profetas y Reyes, página 13, esto siguiente. A este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios. Estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. La obediencia a estos principios debía de ser su protección, porque les impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Así que tenemos que Dios cercó a su pueblo con los 10 mandamientos. Escogió de vides escogidas la línea de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, dice que en una ladera fértil, tenemos en Levíticos capítulo 20, versículo 24, y nos dice lo siguiente, y dice Dios: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, de los cananeos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en las orillas de Canaán, los israelitas enviaron 12 espías para que fueran a investigar la tierra de Canaán. Y si ustedes recuerdan, cuando volvieron para atrás, en Números 13:23, nos dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, trajeron un racimo de uvas tan grande que se tomó 2 hombres para cargar ese racimo de uvas. Así tan fértil y tan de tanto provecho era esa ladera que era la tierra de Canaán. Ahora, dice que la despedregó. Dice, Dios despedregó esa ladera. En la historia de redención, o sea, en Éxodo 23 también, dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, los cuales yo haré destruir. El ángel que iba delante de Israel era el Señor Jesucristo. Así que iba destruyendo todas esas naciones que eran piedras, y iba despedregando todo para que no le estorbara al pueblo de Israel. Pero nos preguntamos, ¿era esto justo que Dios fuera y matara niños, mujeres, animales y todas esas gentes? ¿Era justo que Dios hiciera eso? Porque dice en Josué capítulo 5, en el primer versículo, dice: reyes de los amorreos, de los cananeos, oyeron que se secaron las aguas del Jordán, y dice que desfalleció su corazón. Ahora, el pueblo subió luego a la ciudad de cada uno derecho hacia adelante y la tomaron,
y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Había hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas, asnos. Ahora, ¿era justo lo que hizo Dios? Oh, es que por 40 años Dios había dado testimonio a las naciones que cuidaba Él del pueblo de Israel. Por 40 años ellos caminaron en el desierto y de noche había una luz que los iluminaba y les daba sombra de día cuando hacía calor. Y cada día comían maná y siempre tenían agua para beber. Y sus ropas nunca se envejecieron. Así que las naciones alrededor tenían testimonio de que Dios estaba con ellos, pero aún así ellos no los aceptaron, por lo cual Dios tuvo que destruirlos a todos. Él les había dado un tiempo de gracia de 430 años y ellos no lo habían aprovechado con el ejemplo que Dios les dio cuando cuidaba en el desierto al pueblo de Israel. Ahora, dice que también les construyó una torre. En Profetas y Reyes, página 13, nos dice el espíritu de profecía, dice: como torre del viñedo, Dios puso su santo templo. Así que esa torre que Dios dice que puso era su santo templo en medio del pueblo y de la nación de Israel. Ahora, dice que también había un lagar. Un lagar es un recipiente donde se pisa la uva para obtener el vino. Y dice, el que esperaba que diera uvas dulces y dio uvas silvestres. Segunda de Crónicas 35:2 nos dice: puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová, y los levitas enseñaban a Israel y estaban dedicados a Dios. Así que el lagar era la enseñanza que les enseñaban los sacerdotes y los levitas. Era el producto de los mandamientos, de la obediencia a Dios que ellos enseñaban al pueblo judío o al pueblo de Israel. Ese era el lagar, el producto espiritual por medio de los levitas y de los sacerdotes. Ahora, en Lucas capítulo 10, versículo 30, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéronle y luego lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿qué sucedió con este sacerdote y este levita? Ayudó a este hombre, este samaritano que estaba tirado allí herido. No. ¿Por qué? Porque el producto de la viña del Señor fueron uvas silvestres, no fueron uvas de provecho. El sacerdote y el levita debía de producir misericordia, compasión, amor, pero aquí están demostrando que no sabían qué era amor, ni qué era compasión, ni misericordia. Sin embargo, un samaritano que pasó por allí, él sí fue movido a misericordia. Ahora, así que en vez de vino, los sacerdotes se convirtieron más bien en vinagre. Dice Juan capítulo 15 en el primer versículo:
Dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que el pueblo judío, esas vides, esos plantas especiales que Dios usó para hacer el pueblo judío, terminaron siendo o produciendo uvas silvestres. Pero gracias a Dios que la simiente de Abraham, que es Cristo, vino y pudo decir: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid auténtica. Y en esa vid Dios nos ha injertado al pueblo gentil para que podamos ser parte del pueblo de Dios. Ahora, tenemos a Cristo en el Getsemaní. Esto se encuentra en un manuscrito 42 del 1897 y dice: Jesús se levanta por encima del sudor, las lágrimas y la agonía, y por tercera vez regresa hasta sus discípulos, y aunque ya está abatido por la desilusión, los encontró durmiendo en la hora de su agonía más amarga. Y esta visión entristeció también a los ángeles. La profecía sostenía que el poderoso habría de hollar el lagar solo, pues de los pueblos nadie estuvo con él. Así que Cristo fue poderoso y él solo fue el que vino al lagar, y de él produce el vino, que es su sangre, y que nos toma y nos da salvación a nosotros. Él fue la vid verdadera que produjo el verdadero vino. El pueblo judío dio vinagre porque sus uvas eran silvestres. Ahora, en la cruz dice, pero el Espíritu de Profecía dice: pero en el momento en que más necesitaba la simpatía humana, en la hora de su mayor tentación, sus discípulos lo abandonaron. Se vio obligado a pisar solo el lagar, y no hubo ninguno del pueblo con él. En Mateo 21:33 nos dice una parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y aquí los judíos se condenaron a sí mismos, porque estaba hablando de ellos, y ellos se sentenciaron a sí mismos.
Dice el versículo 43, por cuanto os digo que en el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Lucas 13:6 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí Cristo está intercediendo por el pueblo judío en sus últimos momentos. Por 3 años Cristo les ha predicado y ellos no responden. Y Dios dice, vamos a cortarla. Y dice Cristo, no, dame otro año más. Déjame regarla, déjame ponerle fertilizante, déjame hacerle la lucha 1 año más. Y en este año, si no produce, que sea lo que tú quieras. Y sucedió que en ese año crucificaron a Cristo y Cristo tuvo que cortar la higuera. O sea, destruir, separar de él al pueblo judío. Padre bendito, nuevamente te damos gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude a acercarnos a ti y que estas palabras sean de bendición para todo aquel que te busca y te desea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.